Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Y cuando muera y cuando esté muerto, muerto y desaparecido, nacerá un niño y un mundo para continuar. Para continuar, no tengo miedo de morir y realmente no me importa. Si es paz lo que encuentras al morir, pues se acerca el tiempo. Esto nos dejaba Carlos hace poquitos días, entre muchas canciones, muchas recomendaciones y un montón de cosas que es lo que hacía siempre el maestro. Siempre pues nos iluminaba con un montón de cosas, incluso fuera del cómic. Era un gran amigo y una gran persona y bueno, lo demuestra también con todo lo que nos ha estado compartiendo estos días y estos últimos momentos. Hoy tenemos un programa muy complicado, es realmente una reunión que hacemos en el podcast que no sé cómo plantear, o sea, si os soy sincero, pero sí que hablando de Carlos, Carlos ha sido siempre un gran amigo de este programa, esta era su casa y es su casa y seguirá siendo su casa, no os preocupéis. Y también pues muchos de sus grandes amigos y su gente más cercana pues son grandes amigos también de este programa. Y no sabía qué hacer, simplemente escribía a unos pocos y he dicho, oye, es vuestra casa esto también, ¿queréis pasar aquí un rato? ¿Queréis hablar de Carlos? Me han dicho que sí y bueno, pues los tengo por aquí. Como por ejemplo el señor Jesús Merino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros? Yo muy bien. Estamos bien más o menos, ¿no? Sí. No, La verdad que ha pasado ya un tiempo y bueno. es una forma de hablar, pero Sí. bueno, sí, se sobrelleva. ¿Qué fue para ti, Carlos? Claro, nosotros ya sabemos, fuiste intentado suyo durante muchísimo tiempo. Me imagino, no sé cómo está viviendo estos momentos o coméntame un poco. ¿Qué significó Carlos? Pues, joder, no habría bastantes podcasts en el mundo para describirlo, ¿no? Decir que, bueno, pues prácticamente toda mi carrera se la debo a Carlos, ¿no? Decía mi madre siempre que es de bien nacido ser agradecido y yo a Carlos le debo muchísimo, no solamente de mi carrera, sino como persona, lo que nos han enriquecido aquellas noches de trabajo juntos y experiencias que compartimos y gustos y tantísimas cosas. Es que no puedo llegar a definir cómo me ha afectado, cómo me ha marcado mi vida al lado de Carlos, porque es algo que no se puede, no podría definir. Cómo te marca un amigo, cómo te marca un maestro, cómo te marca alguien que tienes cerca, ¿no? Es imposible. No se puede valorar, no se puede poner en No se valor. puede valorar. Pero se sabe, ¿no? Sí. Y la verdad es que todos lo sabemos. Siempre tu nombre y el de él han ido siempre con una cadena, ¿no? Uh-huh. No sé si te tienes que ir, porque tenías una reunión, pues, muchas gracias por pasarte y nada, pues te llamaremos otro día y Va a ser charlaremos breve. un más ratito. Nada, siempre Sí. es un placer, hombre, por supuesto, maestro. Sí. Tenemos también por aquí, está Rafa Marín, Hola. pues también amiguete del programa, pasó por aquí, es escritor, divulgador. Y Rafa, pues para ti, ¿qué era, Carlos, para ti? Era mi primo y con eso creo que está todo dicho. No éramos primos en el sentido carnal, pero sí éramos primos en el sentido calé. Es decir, éramos amigos de 40 años, amigos de tener muchas aficiones en común, de tener muchas charlas en común, de haber levantado un imperio económico como el de Telefónica con las llamadas, porque yo recuerdo hace 40 años que te llega una factura de teléfono de 30.000 pesetas y tú, pero Carlos, ¿qué estamos haciendo? Y ya está, un viejo con el que yo siempre me he llevado muy bien, con el que sobre todo me he reído mucho, que es una cosa que no tenemos que olvidar, que con Carlos te reías mucho, era un cachondo mental el cabrón, hasta el último momento nos estuvo haciendo reír, ¿no? Sí. Era irónico, era muy puñetita, hay que reconocer que era muy puñetita. Tampoco vamos a decir que era Dios trino bajo del cielo, porque no lo era. Era muy puñetita,
era muy maniático de su trabajo, que Jesús lo conocerá en ese aspecto mucho mejor que yo, porque yo tiraba la piedra, escondía la mano, quiero decir, ahí tiene el guión a Dios, ¿no? Pero sí que se lo tomaba muy, muy en serio, muy, muy a pecho, ¿no? Y Sí. para mí es un gran amigo, es una gran pérdida y yo estoy pensando en quitarme el teléfono de casa, porque si yo nada más que hablaba con él por teléfono, ¿con quién voy a hablar ya? Al menos el teléfono fijo sí que hay que empezar a quitarlo, Sí. porque ya no tiene sentido, No vamos. tiene sentido ninguno. Hablando de eso precisamente, y ya es que me tengo que ir de verdad, estaba recordando viniendo en coche una anécdota, una de las cosas que Carlos, dibujando Avenger Forever, él dibujó un caballo en una de las secuencias del oeste. Y bueno, como yo soy de Jerez, yo me llevo muy a gala el tema de los caballos entonces le cambié un par de líneas, pero él no se dio cuenta. Entonces, cuando llegó, le dije, mira, te he cambiado aquí un par de líneas del lomo y de tal y cual. Y me dice, ¿y por qué has hecho eso? Digo, no, porque pensé que era mejor así y tal y cual. No dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Y yo era algo así como, muy bien, señor Pacheco, póngame usted a los pies de su señora, señor Pacheco. No le gustaba ni un pelo o sea, todo lo que hacía, lo hacía con tanta meticulosidad y con tanto esmero y con tanto pensado que hoy revisionando los bocetos, él hacía el lápiz, antes de hacer una viñeta, hacía el lápiz, lo entintaba con un rotulador, con un calibrado, y el boceto era la viñeta terminada. Y después eso lo calcaba en la viñeta a lápiz y me lo entregaba a mí para que yo lo entintara. O sea, a ese grado de meticulosidad y de trabajo llegaba con eso, ¿no? Bueno, y las noches de risa, eso no hay quien me lo quite. Decía, nos tomábamos muy a cachondeo el tema de los superhéroes algunas veces, ¿no? Porque si lo piensas bien son ridículos. Y decía, si la gente supiera lo que nos estamos riendo nosotros de todas estas cosas, nos apedreaban por la calle. Y así pasábamos muchísimas noches porque no hay otra forma de pasarla. Como no tengas un poquillo de sentido del humor, va a ser imposible. Era fruto de pasároslo bien con lo que estabais haciendo. Sí, intentábamos que aquello fuera más una fiesta que una sesión de trabajo, una jam session, ¿no? Pero bueno, algunas noches no podíamos más y saltábamos o nos reíamos o nos matábamos. Y aquellas, bueno, había noches muy buenas, noches muy malas. Y bueno, como todo trabajo, no puede ser siempre un nido de rosas, ¿no? Hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien. Así es. También está por aquí Desi. Desi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, ya sabéis, escritora, también divulgadora, maestra. Y bueno, pues Desi, ¿qué era para ti, Carlos? Aunque nosotros aquí ya lo sabemos. Pues todo, una estrellita. No sé, muy siniestramente, yo creo que era muy siniestramente. Me quedé con un collar que es una estrellita, que dentro puedes ponerle cenizas. Me llevo las cenizas y la llevo. Y todo el tiempo, siempre que la miro, pienso que Carlos se hubiera cachondeado de mí. Un poco eso, Carlos, para mí, los pies en la tierra. Lo que decía antes de que yo de David Wallace, que dice, todo lo que he dejado marchar tiene marcas de mis uñas en ello. Y con Carlos me pasaba eso, ¿no? A veces tienes compañeros de emoción o compañeros de vivencia, pero no siempre están interesados en las mismas que estás interesado tú. Y yo con Carlos lo que me pasaba es que para mí era un amigo, un amante, un maestro con quien hablar de música, con quien ver una película y lo más que había durado la película, de qué habían querido decir. Y yo creo que eso, que también va incluso muchas personales. Porque, como todos sabéis, yo conocí a Carlos muy primero como fan. Y decía, bueno, ten más paciencia, porque Carlos es un estratega nato. Me decía paciencia en esto. Intenta esperar respuesta e insistir con un editor. Intenta un montón de cosas, ¿no?
Intenta que en una charla dejar hablar a los demás. y yo he crecido mucho con él, con todos los... Entonces, a mí se me va a hacer un año. Entonces, bueno, yo creo que incluso en sus últimos momentos, aquí ya sí me he hecho a llorar, pues perdonad. Incluso en sus me regalaba hitos, ¿no? Cuando yo pensaba ya que no iba a poder tener más, me decían otro ratito y le hablaba de otra cosa. La última noche de Carlos fue súper lúcida, como hacía meses que no tenía. Y hablamos de tebeos, habló de sus amigos, habló de que se le había pasado de la vida, ¿no? Yo recuerdo su madre, un montón y tal. Y yo le decía, Carmela, Carlos se lo ha pasado muy bien, que era con lo que él se quedaba, ¿no? Con todas las anécdotas, con todo el tal. Y luego creo que fue alguien hasta el final. Carlos era una persona que sabemos que era profundamente ateo y me decía, y luego yo no quiero que me hagan una perrería. Tú decías, ¿no? Digo, y luego me dice, luego pues dos cosas para órganos. Y digo, y luego, pero él me miraba así como diciendo, luego nada. Mira, pues entonces que me incineren y que me pongan en el panteón, porque a mí eso me da igual, pero yo sé que a mi madre no le va a dar igual. Y yo veía, ¿no? Todo ese preguntarle si estaba asustado, si estaba tal. Y no, era un tío con una calma, pues hasta aquí, hasta este segundo me lo pienso pasar bien. O sea, hasta que me traigan la cena de hospital y diga que el puré me recuerda a cerebro de Crie Skrull. Nos reíamos. A decir, pues a ver cuando hacen el próximo tomo de yo no sé qué, lo que más rabia me da es irme a perder este tomo de yo no sé cuántos. Y él decía, bueno, ya veremos. Entonces yo creo que conservó el humor, la lucidez, las manos, que a él, pues desgraciadamente la enfermedad de ELA, hay mucha gente que pierde las manos y para él era un terror absoluto y no las perdió hasta el ultimísimo momento y eso a él le trajo muchísima felicidad y muchísima calma. Y luego yo creo que lecciones de vida que todos hemos tenido. O sea, él entraba en una sala del mundo del cómic y todo el mundo, o sea, yo creo que era una especie de Ozymandias, ¿no? Todo el mundo sabía lo que había y lo que no había hecho. No hacía falta una mirada de Carlos para decir, uy, algo he puesto en Twitter mal. Algo liado. Claro. Y yo creo que quedarnos con eso es maravilloso. Sí, sobre todo también ese mensaje, ¿no? que nos da. Justo mi madre me dijo lo mismo también el año pasado cuando falleció. Me dijo, me lo he pasado muy bien. He hecho lo que he querido. Y que yo creo que Carlos también fue así. Y yo creo que también es el mensaje que tenemos que quedarnos también los que nos quedamos por aquí. Pasárnoslo bien, disfrutar esto al máximo, porque esto es un paso, ¿no? Algo que viene después y que bueno, estamos aquí por algo y hay que vivirlo a tope, que si no, no tiene sentido. Sobre todo, pues, ser libres y ser, pues, como Carlos, ¿no? O sea, es así. También está por aquí el señor Juan Torres. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra ver a Rafa y a Jesús y a Desi por aquí, la verdad. Que nos vimos hace poco en el funeral y todavía no se le dice lo mucho que se les quiere. Que hay que decirlo en todos los momentos. Pues es verdad, porque sois una pequeña gran familia, ¿no? Me imagino también vosotros. Sí, hombre, aunque estemos separados por distancias y por cosas y tal, siempre existe esa afinidad que va más allá de la afinidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Y qué era para ti, Carlos, Juan? Bueno, pues a Carlos lo conocí realmente, a ver, todos lo conocíamos, pero yo lo conocí primero como fan. ¿Vale? Yo he llegado más tarde, yo soy el último en la fiesta. Y fue en el año 92, más o menos, que se hicieron unas jornadas en Granada y Carlos ya iba allí porque ya había hecho Bishop y ya tenía cosas de X-Men, cosas y tal. Y yo llegaba allí, pues, gritando como el típico idiota que ha hecho un fanzine y se cree que se va a comer el mundo con patatas fritas y que los demás son escoria pura. Y Carlos, pues, me miró y, hostia, como que te cala el momento, ¿no? Siempre tenía esa habilidad de decir, tú puedes llegar, tú puedes no, tú tienes tal.
Y en la primera charla que escuché en el Palacio de los Condes de Gavia, después de haber dormido en un coche con Nacho Carmona a mi lado, que se había liado con una tía, y yo con un olor a resaca horrenda y a dormir en coche, y la charla que dio Carlos, que Jesús estaba no sé si estaba por allí, pero yo solo tenía ojos para Carlos, lo siento Jesús en aquel momento, y no fue, como dicen los americanos, enlightening, ¿no? Fue una cosa que te iluminaba, sino fue de todas maneras describirte una realidad en la cual tú no eras consciente. Y eso lo ha llevado Carlos hasta el último momento. Jesús lo decía el otro día y Rafa también. Era alguien que podía ver la trastienda de las cosas, que veía los hilos del titiritero y te los contaba. Y tú en ese momento te dabas cuenta diciendo, ¿cómo coño no me he dado cuenta yo hasta este momento en que Carlos me lo ha dicho? Perdona que te corrija, Juan, pero ya que estás empezando a quitarte años, Bishop es del año 96. Pues no me he quitado mucho. No fue el 92. La horma, has dado con la horma de tu zapato. Ay. No fue yo, los años para mí se confunden mucho. Sé que lo conocí en 92. Sé que lo conocí en 92. Claro, pero Bishop es del 96. Eso no se me olvida. Que fue en el 92 en el Bar El Churrasco en Granada. Pero yo sí, después ya todo se confunde, ya sabéis, los vapores etílicos de Granada. En el 92 acababa yo de aterrizar por Granada y estaba haciendo aquella enorme y fantabulosa serie y película de Goomer, que después ha tenido tantísimo éxito y nos dieron un Goya, porque fue la única película de animación que se presentó. Y claro, pues no dejarlo allí un poco, y le dieron a los directores y demás, les dieron el Goya. Pero no recuerdo yo recuerdo cuando tenía la tienda Dune en Granada. Sí, me acuerdo yo de esa tienda. Invitaron a Carlos allí al salón de Granada, a la salita más bien de Granada, y entonces lo invité a que viniera a la tienda a firmar TV. Recuerdo que por aquello entonces las tiendas especializadas no se estilaban y nos mandaron 9 ejemplares de los Starjammers. 9 y 90 y tantos de una segunda distribución de un TVO del Rob Liefeld. Y digo, bueno, ¿y qué hago yo con todo esto? Y Carlos pues allí firmó todo lo que pudo, y cuando terminamos nos fuimos a comer al Albaicín, porque la gente el encargado, no diré el nombre, pero el encargado de llevarse a Carlos a comer, pues no apareció, y dije, pues cerramos la tienda y nos vamos a comer al Albaicín. Y allí nos pasamos una tarde, la verdad es que hablando de un poco de todo, y allí fue donde conocí por primera vez a Carlos como era, ¿no? Y bueno, y aparte a partir de allí, bueno, ya empezó todo el tema de Triada Vértice, y con estos dos sí, contigo también. Rafa Marín y Carlos Pacheco para mí eran algo así como una, ¿no? Como dilo ya, como Stanley y Jack Kirby, dilo. Exactamente, Stanley, Jack Kirby, Ortega y Gasset, tú sabes. Y la verdad es que, bueno, pues los vi volví a verlos en una Gadir, me parece que fue Gadir 95 sería. 95 creo que fue. Sí. Y entonces ya habíamos, creo que allí fue donde me permitisteis trabajar en lo de Triada, ¿no? Sí, creo que más o menos, sí. Más o menos. Fue allí, no recuerdo muy bien. Y yo recuerdo enviarle las páginas a Carlos, y Carlos las iba casi corrigiendo, como el maestro que te llega con el bolígrafo y te dice, esto está mal, esto me lo pones bien, y esto no me lo decía así, pero para mí era como si me dijera, corrige, estás haciendo una puñetita.
Y ¿Sabéis? mentira. Cuando Decía siempre eso. estreché lazos con Carlos, fue cuando estaba en Mega Multimedia, ¿vale? Y teníamos una revistilla donde hacíamos entrevistas, ¿no? Y las sacábamos en CD, ¿no? Y que Jesús hizo la portada Ponteveo que hace por aquel entonces y cosas de esta rancia. Bueno, pues el cabrón de Carlos, fuimos a hacer la entrevista allá a San Roque y estaba haciendo la casa y nos tuvo a decir, vaya que estáis aquí, ¿por qué no nos lleváis esta losa de piedra volcánica a la cocina? Y nos tuvo toda la tarde llevando las putas losas de piedra volcánica que iba a llevar para tal lado, hablando de las virtudes de la piedra volcánica en la cocina, como él se ponía, ¿no? Esto era el calor y la refracción y tal. Estoy llevando piedra, diciendo, ¿qué coño? No veníamos a hacer A una mí entrevista. me hace mucha gracia porque Carlos nunca olvidó o siempre llegó a gala que era universitario y lo llevaba siempre a gala, ¿no? Y su visión del mundo era una visión universitaria y él siempre decía, yo soy biólogo. Mamón, tú has dado 2 meses clase en un instituto, tú no eres biólogo, tú fuiste profesor de biología, pero él lo decía, soy biólogo. No, cojones, tú eres dibujante, bicha mía, no me vengas con estas historias, ¿no? Él decía, a mí una de las cosas que se me quedaron de estas frases lapidarias que decía Carlos de vez en cuando, había muchos dibujantes y muchos autores que eran autodidactas, entonces eso de haber hecho una carrera universitaria pues era algo así como dártelas de algo, ¿no? Y entonces él decía, a mí cuando me vienen y me dicen, es que mi universidad ha sido la vida, y yo les digo, y la mía también, pero es que además he estudiado. Era una de esas cosas. Mira, ya que estamos que eran hablando, obvias, por obvias nunca caían, ¿no? Pero sí que es verdad. Y además de formación de dibujo, lo que hizo fue un curso que vinieron los mismos del curso a felicitar a sus padres porque él se apuntó siendo niño. Esto es, Jesús se ríe. Wow. No, además tenía el título por ahí, lo tenía a gala. Sí. De CCC o de CEA, uno de esos. Entonces decía, y a mí me enviaban los 2 libros, dice, cuando mi padre lo descubrió, fue a desapuntarme, porque valía, pues no me acuerdo cuántas pesetas, y dice, y el propio de CEAC le escribió, y tenía la carta y todo, en plan, señor Juan Pacheco, su hijo despunta en el curso y debería seguir adelante. Sí, Lo que no sabemos si será estrategia de mercado y con Carlos acertaron, ¿eh? Carlos decía, te voy a enseñar del año 82 unos cromopan que yo hacía, que yo imitaba, y entonces iba a esta carpeta, abría los cromopan y te decía, estos 6 eran y no sé qué. El curso de CEAC, sí, el curso de CEAC lo tengo en esta estantería, segundo cajón, tercer no sé qué. Mis libros de biología, sí, también los conservo. O sea, era increíble. Y aparte, él podía decir, no, aquí tengo, cuando dije lo de los Vengadores Costa Oeste, aquí tengo los dibujos que lo ponen. Yo no tengo ni un solo dibujo de mi infancia, o sea, nada. Sí, nada. No conservo absolutamente nada. Yo no sé dónde está el TVO que compré ayer, imagínate. Mira por dónde lo tengo. Mira todo Sí, esto. el estudio de Rafa es la hostia. Ese rastro llevaba a casa. Decía eso. Oye, La realidad que tenía perdonadme. Carlos es la capacidad de crear TV sobre la marcha. O sea, Sí. yo de los mejores recuerdos que tengo es estar perdido andando por un barrio que habíamos perdido en Madrid, que Desi venía con nosotros, ¿vale? Y no solo era ese conocimiento enciclopédico, vamos, que me río yo, de Tom Brevoort y de Kurt Busiek. O sea, Carlos sabía el triple de lo que venía atrás, sino la capacidad de enlazar nuevas historias, porque nos poníamos, hostia, y si el Doctor Muerte hace no sé qué y tal, sí, porque en el número tal, o sea, lo enlazaba. Cualquier historia chorra que se te pudiera ocurrir con cosas de Marvel, porque con todo el respeto a DC, Carlos, para mí era muy Marvelita hasta la médula, y la cuestión es cómo sabía enlazar hasta el último momento cualquier idea peregrina que se te ocurría con cualquier cosa que había ocurrido en el número tal perdido que tú tenías súper olvidado. Antes de que Perdona, se vaya, un momento, es que tengo que dejaros. voy a contar una anécdota. Jesús, muchas gracias por pasarte. Venga. Y pues nada, hoy también estás un ratito que está muy bien. Decía Jesús antes. En otro Adiós, momento Jesús. seguimos. Decía Jesús lo de la mirada de Carlos como un profesor. Yo recuerdo una vez que estábamos almorzando en Cádiz
y él estaba frente a mí, impecablemente vestido de chaqueta y corbata, de color, no sé si era beige o si era verde clarito, monísimo de la muerte, y yo frente a él. Y yo estaba comiendo mero en salsa de quisquillas. Y cuando pincho el mero en salsa de quisquillas, estábamos los dos entusiasmados, porque mira, y si ponemos que Aquaviva es de no sé qué, si no sé, ¡pum! Y se me cayó el mero. ¡Plap! Pegó en la salsa de quisquillas, y el traje de chaqueta tan mono con lo que él iba, se le quedó que parecía que habían pegado un tiro. Chaqueta, corbata, camisa, y se me quedó así mirando y yo, este me mata aquí, ya no hacemos ni triada, ni Iberia, ni nada. Se cogió un rebote, que siempre se lo recuerdo. Tú eres un cabrón, ¿por qué se te tiene que caer la comida? Hostia, de estas que hay un montón, ¿eh? Mira, lo he hablado con varias personas estos días, incluso alguien importante dentro de la historia de los cómics de España decía, habría que hacer un libro de anécdotas de Carlos. Lo que pasa es que ¿quién las recopila? Porque hay 100.000 y a cada cual más divertida. A ver, es lo que tenía Carlos, que yo creo que era su puto superpoder, ¿vale? Que los 5 minutos que pasabas con él, esos minutos eran especiales. Ya había cosas. ¿Vale? ¿Sabes? Totalmente. Algo, porque sí, a ver, había, ¿qué digo yo? Cualquier persona que haya hecho algo, que haya tropezado con algo en un salón del cómic o con algo, tiene unos 5 minutos súper especiales con Carlos, en el que pasó algo, ocurrió algo, Carlos dijo alguna ocurrencia o pasó cualquier puñeta. O sea, por eso creo que precisamente, aparte de su, digamos, impacto como autor y todas estas cosas, como persona nos ha afectado a todo el mundillo del cómic, tanto porque todo el mundo tuvo sus 3 minutos especiales, sus 5 minutos especiales. Da igual el tiempo que fuera, pero todo el mundo en el mundo del cómic ha dicho, yo tuve un tiempo con Carlos Pacheco, aunque fueran 30 segundos. Y en esos 30 segundos ocurrió algo. Porque el cabrón, yo no sé cómo se lo apañaba, de dónde sacaba el tiempo, ni tal, porque yo estaba en los mismos eventos que él y he estado firmando lo mismo que él, pero el tío siempre decía, no, es que en tal sitio Carlos hizo no sé qué, ¿no? Que lo he estado viendo en las redes en este momento. Y yo pensaba, pero si en ese momento estaba yo allí y yo no me di cuenta. ¿Cómo narices tuvo tiempo el tío en el tiempo de ir al baño y volver en dejar esa impronta en esa persona, ¿no? Y es algo que me deja... ¿Y sabéis por qué? Por la pasión, tío. Transmitía la pasión del TVO, transmitía la pasión por hacer TVO, transmitía la diversión y la pasión por hacer TVO. Y eso es lo que deja la impronta. No deja la impronta el que sepas tanto o mucho de cómic y que sepas tanto o mucho sobre la historia de Marvel o de DC. Te deja impronta el que quieras la viñeta, el que sepas por qué la viñeta está ahí y por qué trasluce. Y eso es lo que hacía Carlos. Carlos nos transmitía amor y por eso nos ha afectado tanto todo. Además, yo creo que jamás dibujó de truco. Jamás recortó esquinas. Aunque tuviera que hacer el TVO más malo del mundo, y ha hecho algunos TVOs muy malos, los hacía muy bien dibujados. ¿Vale? Se lo tomaba muy en serio, aunque fuera el encargo más pedestre, y lo hacía prácticamente como si fuera el número 1 de Fantastic Four, ¿no? Se lo tomaba muy, muy, muy a pecho, muy en serio. Yo estos días he estado repasando un poquillo su evolución artística, ¿no? Y es que hay que decirlo, el cabrón cada vez dibujaba mejor. Mucho. Es que tú lo ves y dices, coño, es que esto es el Bishop, que decíamos que bueno, Dios, qué bueno el Bishop, qué bueno el Bishop. Pero es que tú ves lo último que estaba haciendo y tú, joder, qué diferencia hay, y qué bien, ¿no? Y una cosa muy, muy, muy curiosa es que algo que quise haber dicho el otro día en la Capilla Ardiente y no fui capaz porque además se me fue santo al cielo y ya no pude rehacer el hilo, pasé un mal rato. Él siempre quiso ser dibujante de superhéroes
Entonces, él se disfrazó durante, yo diría que sus dos tercios de su carrera como dibujante americano. Pero al final se le veía que no, que era un dibujante europeo. Y ahí tenéis el Arrowsmith, ¿no? El Arrowsmith es una explosión de narrativa estilo europeo, ¿no? Y sus últimas cosas, tú dices, esto no lo hace hoy un dibujante americano ni de coña, porque ya no saben hacerlo, ¿no? Pero es que él cada vez iba incorporando más cosas y suyas. Creo que le daba ese valor incluso en sus referencias, porque una vez hablando le hablaban de Linterna Verde y le hablaban y él decía, mira, pues una de las cosas que a mí me gusta ver para hacer Linterna Verde es Tanguy la Verdú, claro, que es puro TV europeo. Y dice, y creo que hay un giro que los americanos han terminado valorando, que es el viaje que hizo Carlos desde el Amerimanga para poder entrar de Flash hasta precisamente, yo creo, ese Linterna Verde que él se despliega, y luego en Avengers Forever que empieza a ser el mismo, y luego Arrowsmith. Yo creo que él tenía un amor total por ver la página terminada de Arrowsmith, y de hecho una de las cosas que Carlos decía, ¿no?, con esa perfección que le caracterizaba es: me encantaría que los americanos me volvieran a dejar volver a dibujar alguno de mis tebeos. Otra vez. Me decían, sí, otra vez, ahora, dejándome hacer lo que yo quisiera. Yo recuerdo yo no recuerdo cuando conocí a Carlos. No sé cuándo fue el primer día que lo vi, no lo sé. Para mí siempre ha estado ahí, y para mí Carlos no es el dibujante de Carlos, para mí Carlos es Carlos. Es decir, el chavalillo que quería ser dibujante de cómic, que se llevaba mis tebeos de Cádiz a San Roque y me los devolvía 7 meses después, porque nos veíamos de 7 en 7 meses, ¿no? Y yo decía, ya he perdido el tebeo. No solo no lo había perdido, sino que te lo devolvía impoluto, tal como estaba, ¿no? Yo recuerdo el primer encargo serio o profesional que él tuvo, que fue una historieta muy mala de Motormouth y Kill Power, que fue su entrada en Marvel UK. Y él estaba dibujando a la cabra. La cabra era Dead Set 2. Se llamaba la cabra porque era una cabra, que era el esqueleto de un toro de estos que se ve en los desiertos, ¿no? Y entonces él te decía, joder, este personaje está hecho para verse solo de un lado. Entonces él se empeñó por sus santos cojones a hacer un contrapicado. Y claro, el personaje no estaba diseñado para tener un contrapicado, ¿no? Y estábamos allí en su piso y decía, venga tío, vámonos a comer, espérate que tengo que terminar el ojo de la cabra. Y borró y dibujó el ojo, que era una cosita así. Fijaros, en una viñeta lo que es un ojo de un personaje. Si no lo dibujo 30, 40 veces, no lo dibujo ninguno. Lo dibujaba, lo borraba. No, así no está bien. Carlos, que está bien, que está igual que antes, borraba. No, es que si está igual que antes, no está. Hasta el punto de que ya llegó un momento que lo tuvo que dejar porque estaba cargándose el papel. El papel ya estaba echando borrilla, ¿no? Y chiquillos, vámonos ya que tenemos hambre, ¿no? Y era así de obsesivo, ¿no? Absolutamente obsesivo. Y yo como guionista tenía problemas porque te das cuenta de cómo hay dos tiempos de creación, ¿no? Bueno, nosotros éramos 3. Momentos de plotear, de discutir, de cómo lo hacemos, va. Momentos de que yo trabajo y hago el guión, y momentos en que él lo dibuja. Pero el puñetero, una vez dibujado, estaba dibujando y iba cambiando cosas, iba redondeando cosas, iba alterando cosas. Y yo me cogí en un mosqueo, Carlos, es que si cuentas esto aquí ya no vale lo que vamos a contar en el próximo número. Entonces era esa necesidad suya de estar siempre al 100% en lo que estaba haciendo, ¿no? La concentración, me imagino también, pues eso, digna de los maestros siempre, ¿no? Que estás al detalle y también en una visión en conjunto, ¿no? Sí, sin duda. E incluso en las pequeñas cosas, que yo me que le dije a Carlos, tengo que dar pan, no me acuerdo qué era, que era en una tienda o en un... Y digo, ay, ¿y esto exactamente dónde está? Y cogió Carlos un papel y me hizo un alzado del mapa. Cuando digo me hizo un alzado del mapa, me hizo
como si fuera un lateral y vas por ahí, entonces giras y entonces te encuentras este otro edificio. Y lo dibujó, ¿no? Y de repente vi que eso era ser de una vez. Íbamos en un avión camino de Portland, que no se lo había dicho a mi familia. Uy, España, lo loco. Y yo le hice como un dibujito pequeño, él aquí enamorada, y él me hizo un dibujo mío con una perspectiva del avión y dije, vale, dibujante no soy. Entonces yo creo que él lo llevaba el dibujo y llevaba esa perspectiva en todo. O sea, en todo. Incluso en el Call of Duty aplicaba la visión espacial tan brutal que él tenía. O, por ejemplo, muchas veces que digo en el Call of Duty, Carlos, de un tiempo a esta parte, le encantaban los videojuegos. Decía yo, si ahora volviera a hacer todo esto, dice, sí, haría algún cómic por amor al cómic. Dice, pero sería diseñador de cosas de videojuegos. Esa capacidad de visión espacial se le notaba a la hora de conducir. Sí. Era un loco al volante. Era montarte con él en un coche. Yo recuerdo ir sentado al lado de él, de shotgun, que se dice en inglés, ¿no? El que va al lado con la escopeta, y agarrarme a la garravieja arriba cuando por fin paramos. Y yo creo que fue de su casa en San Roque al hotel de allí de Los Barrios, y parar el coche y yo tener la mano completamente cerrada y tener que hacer así con la mano porque iba agarrado, absolutamente acojonado. Pero es que el tío tiene una visión espacial espectacular. Digo, chiquillo, no pasa nada. Digo, joder, qué miedo. Qué miedo. ¿Te acuerdas del viaje de Madrid a Málaga, luego a San Roque que hicimos en coche, que me bajaste? Que iba yo todo acojonado, todo el puto camino, por cómo conducía. Pero conducía muy bien. O sea, no que fuera un loco al volante, porque he dicho la expresión. No, es que el tío le gustaba correr, pero es que el cabrón veía. Un año fuimos a ver El silencio de los corderos, que no se había estrenado ni en Cádiz ni en San Roque. Y entonces quedamos para ir a verla a Sevilla. Quedamos en la entrada de la autopista, en un merendero. Aquí estamos, venga, sígueme. ¿Vale? Cuando llegamos a Sevilla, ¿dónde estaría? Porque es que no se le veía la autopista una línea recta. Yo pegó un acelerón y decía, que no lo veo. Ya cuando por fin, 1 hora y pico, llegamos a Sevilla, nos estaba esperando un sitio que yo, ¿dónde estás metido? Digo, ¿dónde te has metido tú, cojones? Que has pulsado el turbo y nos has perdido, ¿no? Para todas esas cosas era enormemente divertido, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, a él le gustaba mucho el cine, pero odiaba mucho el cine. Y una cosa que la gente no comprende es que precisamente por su amor a la historieta, como nos pasa a muchos, no le gustan las películas de superhéroes. Es de cajón. Normal, ¿no? Y entonces yo recuerdo un sábado por la mañana, estaba yo en mi casa y llaman al teléfono, cojo el teléfono y se escucha ¿esto qué es? Y se escucha una voz y dice, Rafa, qué mala es. ¿Qué? Qué mala es. ¿Pero el qué? Que estoy aquí viendo la película de Los Cuatro Fantásticos. ¡Qué mala es! Me llamó el tío desde el cine para decirme que era muy mala la película. Digo, pero Carlos, si yo no la quiero ni ver, ni la vea. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! Dios mío, qué mala es. Bueno, para Dios, Carlos. O sea, las cosas de llamarte en medio de la película para decirte que era un horror. De urgencia. Que eso es de urgencia. Y luego las dormidas que Carlos se daba. Que el pobrecito mío terminaba de cumplir entregas y le obligaban a ver las de superhéroes porque él sabía que le iba a preguntar a todo el mundo, pero claro, iba reventado el pobrecito mío. Y hay una grandísima anécdota que fuimos a ver Capitán América con Diego Arjona y se sentó en la butaca, acababa de unar unos números que le habían mandado de Inhumanos y fue sentarse en la butaca. Y en los trailers se durmió.
Pero es que encima Carlos tenía ojo para eso, hasta para eso. Se despertó en el inicio de la película, vio un poquito del inicio, se volvió a dormir y se despertó en el medio y luego un poco al final. En plan, ya le he medio visto, ya está, ya está. Lo mejor de cada momento, ¿no? O por Lectura en ejemplo, diagonal. igual, lo que os comento de videojuegos, llegó un momento en el que pues él le decían, ay, ¿tampoco juegas videojuegos de superhéroes? Y decía, yo es que no me llevo a mis compañeros de trabajo por ahí. Dice, yo prefiero dejarlos. Pero incluso ahí veía un arma chula o veía un espacio chulo, sobre todo pues de BioShock o de cosas que le gustaban a él, y paraba, y yo diciendo, ¿y por qué paras? Te paraba el juego, ¿no? Y se sacaba el móvil y empezaba a hacer fotos. Decía, esto hay que ver aquí y tomar inspiración, que si no aquí te comen. Esto, dice, los dibujantes nuevos esto lo llevan en la sangre y yo no. Dice, tengo que aprender. El Decía, afán de perfeccionismo de Carlos en los videojuegos también. O sea, yo nunca he visto a alguien que en el puto de este Dark Souls, no sé en cuánto, llegué al 99,9% o el 100% de buscarte hasta el último pedrusco que está perdido en lo alto de la alta montaña. Chipearse coleccionables. O sea, es que era brutal, es que decía, mira, guau, lo que me he hecho aquí y tal. Y yo, pero, o sea, si yo juego a Skyrim y a cosas así, ¿qué me vas a contar tú de estos juegos que son realmente complicados porque requieren una destreza manual y requieren una coordinación brutal? y consideraba el juego no terminado, ¿eh? Efectivamente. Sekiro, o sea, ¿a cuánto se llegó al Sekiro? Al Sekiro se le llegó a unos niveles ya insanos, vamos. No, luego no está terminado. Y digo, ya, pero es que lo que te falta es obtener un trofeo que te dan cuando tienes 3 piedras, 2 cuernos de gallina, has subido el monte 36 veces y te quedas, pues ya está, no está terminado. Sí, así ese perfeccionismo lo llevaba incluso al campo del ocio de videojuegos. Era alucinante, ¿no? Yo nunca he dicho por ahí que Carlos fuera súper amigo mío, porque algo que él decía mucho, dice, yo soy amigo de él, yo no sé hasta qué punto él es amigo mío, pero yo sí soy amigo de él, ¿no? Y es algo que aprendí mucho. O sea, yo sí soy muy amigo de Carlos. No sé hasta qué punto Carlos sería amigo mío, que ojalá fuera mucho, pero yo sí era amigo de él. No solo por una cuestión del tipo de, es que era maestro, es que había puerta y es que tal, que es lo típico que podemos decir todos, sino, y vuelvo a lo mismo, era por la pasión compartida que traía en todo, no solo en videojuegos, en libros y en tal, sino también nos enseñaba por qué no tenemos que estar cerrados en nuestro pequeño roalillo en el cual nos sentimos cómodos, ¿vale? Porque yo hago un TVO y ¡ay, qué bien hago un TVO de terror! Me encuentro muy cómodo aquí. Sino que el tío te abría un montón de puertas. Y si tú venías con puertas nuevas, si, hostia, es que me he leído esta cosa rara y tal, ¿vale? Si no la conocía ya, lo cual ya era raro, mostraba interés porque le contaras, ¿no? ¿Qué era esa nueva vía que habías encontrado de, no sé, de literatura, de películas, de lo que fuera, ¿no? No era una persona que dijera, es que solo me gusta el manga hecho en Japón en el año 70 y de ahí no me salgo. O sea, tenía esa cuestión de que para hacer TVO tienes que saber de todo un poquito, ¿vale? Y lo que no sepas, tienes que pillarlo. Sí. Incluso en esto que dice Torres a mí me recuerda muchísimo a anécdotas que hemos tenido con él, de que yo a lo mejor entraba pues en alguna crisis creativa en algo y Carlos me miraba y me decía, llama al Torres. No, pero es que no, llama al Torres. Y enseguida recomendaban TV, o sea, de la charla que tenían ellos dos ya decía yo, vale, ya que haga cosas, vale, queda claro. Otra anécdota, me estoy acordando ahora, otra anécdota muy, muy, muy divertida. También al teléfono. Mis anécdotas casi siempre son por teléfono porque nos hemos caído por la calle, nos hemos mojado, ese tipo de cosas, ¿no? Él había hecho el primer TVO que hace para Estados Unidos, que es Flash, ¿vale? Olvidamos que su primer TVO no fue Bishop, fue Flash. Y entonces me llama y me dice, ya he roto 3.
¿Cómo? Si es que me ha llegado el paquete con el mogollón de TVO y ha quedado una mierda y tengo un cabreo y ya he roto 3. Entonces yo me imaginaba ya a Carlos con la ilusión del novato, abres el paquetón, coño, mi TVO. Lo hueles, lo miras, entonces lo ojeas y ves que el color no ha quedado bien, o que la tinta no ha quedado bien, o que la rotulación no, y entonces lo rompe. Entonces imaginaros, te llama al rato, ya he roto 3, digo, cojones, es que era típico de él, ¿no? Esas cosas de tengo que ser el number one, ¿no? Y no me... Y eso cuando empezaba, que había habido veces que más adelante él había avisado a Marvel, porque revisaba las pruebas de color, revisaba las cosas, de que me cambien esto otro y tal y cual. Y cuando venía, él tenía apuntado lo que él había cambiado, a ver si realmente lo habían cambiado. Y si no lo habían cambiado, se lo decía a Marvel. O sea, le daba un toque a Tom Demo y le decía, oye, yo es que esto en el correo del 26 de tal os dije que lo cambié y efectivamente esto no se ha cambiado de aquí, porque había cosas que le fastidiaban especialmente, por ejemplo, con los coloristas, que los coloristas no reciben el guión. Que eso es algo que efectivamente creo que hay que luchar por ello. Sí, un poquito. Que los coloristas recibieran el guión. Pero es que además él empezaba, claro, aquí me han coloreado los ojos y como le han dado los ojos parece que está mirando para abajo y tiene los ojos cerrados. Pues cositas así, pero cositas. Y lo decía, pues es que yo os lo dije, es que yo os lo avisé, por lo menos en digital tiene que estar reparado. Sí, aquí cuando vino la radio igual, estaba muy cabreado con el Escuadrón Supremo, le habían cambiado color un personaje, no sé qué, y tenía la guerra con los coloristas, eso es verdad, porque luego ya era, claro, lo que venía después y que tenía un poquito más de control ahí. La tuvo al principio con los entintadores, hasta que encontró a Jesús. Y Jesús, ahora que no está, lo puedo decir, yo creo que es el mejor entintador del mundo. Y entonces hicieron un tándem absolutamente espectacular. Y cuando ya ese tándem no sigue, yo creo que a Carlos le cuesta volver a encontrar a alguien que le redondee el trabajo como lo hace Jesús, porque al final acaban los dos teniendo una misma visión del trabajo, y eso no lo tiene con un colorista. El colorista siempre va, yo diría, no solo con el colorista, sino también con el guionista. A Carlos le ha perjudicado mucho el que los textos se escriban después de los dibujos, porque por desgracia hay guionistas que necesitan demostrar que están ahí, y entonces como necesitan demostrar que están ahí, ahogan las viñetas con texto, y cuando hay 2 o 3 personajes hablando, como Carlos ya no dejaba el hueco para el bocadillo, porque ese sistema ya no se hace, muchas veces el colorista, el rotulista, el que pone los bocadillos y el que los escribe, tapaba dibujo y fastidiaba dibujo, ¿no? Y muchas veces dices, joder, ¿a quién se le ocurre poner el bocadillo aquí que le estás tapando la cabeza al personaje o la mano al personaje, ¿no? Y a veces funciona como censura. Yo recuerdo con nuestro número de los 4 Fantásticos, cuando Hell Scout atraviesa con su espada a Nihilus y lo mata, le pusieron Snicked justo encima del cuerpo de Nihilus, con lo cual no se veía que lo estaba atravesando. Y vaya berzotas que hay en la poderosa Marvel Comics, que no saben lo limpia que tiene que verse una página, ¿no? Ahora, voy a contar una cosa que Carlos no lo haría, porque ante todo Carlos era un caballero, ¿vale? Digamos las cosas como son. Era una persona que tenía lo que es la esencia de la caballerosidad, de nunca hablar más de un compañero, ni de tal. Pero, como a mí me importa un pimiento y nunca voy a trabajar en Marvel, pues lo voy a soltar claro. Marvel maltrató mucho a Carlos en el sentido de no darle la importancia que él tenía como guionista. Y os voy a decir por qué. Marvel en este tiempo, Marvel o cualquier otra editorial grande, ¿vale? Con esa sensación de tenemos que buscar a gente importante que le dé valor a nuestra IP, a nuestros personajes y tal, pues busca un montón de gente que no tiene nada que ver con el mundo del cómic.
y lo ponen a guionizar. Guionizar, y lo voy a decir con todas las comillas del puto mundo. Odio este gesto, pero es verdad que guionizaban con las putas comillas, ¿vale? Como, en esta página pasa algo muy especial y menganito mira a fulanito, ¿vale? El que diagramaba esa página, el que te hacía sentir ese sentimiento con el personaje, el que te decía cómo tenía que ir paulatinamente y al que al volver la página te encontrara el impacto emocional, ya sea de acción o ya sea de sentimiento, ese era Carlos. ¿Vale? Hay un montón de tebeos que están hechos que en su momento se llevaban el mérito el estrellita de fuera de tebeos del turno y no era el estrellita de TV de turno, era Carlos Pacheco. Con Carlos Pacheco, pero ojo, con todos los nombres, porque él era el que cogía un párrafo de texto mal escrito, porque he visto esos textos y esos textos son para arrugarlo y tirarlo a la papelera, y el que les dio bagaje de tebeo, ese era Carlos, el que dijo, vale, necesita estar en tal sitio, necesita estar en tal otro, necesito un impacto en esta viñeta la diagramo así, porque eso no veía en el guión ni de coña, ¿vale? O sea, el talento de Carlos no iba solo a dibujar las cosas que le mandaban. El talento era convertir en cómic. Carlos era en los cómics era el director de la película o el director artístico, el director de escena, ¿vale? Mientras que el guionista era simplemente el que había escrito el script y a veces ni eso. Yo recuerdo, no sé si fue en Dark Art o en una de esas cosas raras que hizo al principio, que había una página de guión, era Dan Abnett, sé que era Dan Abnett, por eso pienso que era Dark Art, que era absolutamente imposible de dibujar lo que quería, porque era a la vez un plano general y un primer plano, donde había 500.000 personajes mirando a cámara, al fondo había naves que no sé qué, en no sé qué, no sé qué, digo, este tío no entiende, esto no se puede dibujar, eso es imposible, eso necesita 3 páginas para contarlo. Y lo último que hizo, lo de la Capitana Marvel, por 3/4 por el estilo, es decir, esta chica será la de moda en Estados Unidos, pero no ha leído un TV en su vida y no sabe cómo se escribe un guión. Entonces, él coge lo reestructura y al final el mérito se lo lleva la otra. Y la otra no tenía ni zorra idea. No sé si tú te referías a ella en concreto. Sí, me refería totalmente a ella. Ese es un ejemplo concreto porque lo sabemos todos. Eso no se puede contar en un cómic. Tú tienes que saber contar un cómic. Si no, no te dediques a esto. Dedícate a vender cucurucho de nata, que están muy ricos y a lo mejor lo hacen muy bien, pero no te dediques a hacer cómics porque hay un lenguaje. O sea, una de las gozadas de estar viendo a Carlos trabajar o que te enseñara una página es enseñarte lo que hay en la página, ¿no? Fíjate como para acá, el punto de fuga la mirada del personaje va para acá, te obliga a hacer, coño, a seguir la claro, línea, porque este tío se le ocurra, y entonces tú lo estás viendo y dices, no. Entonces yo incluso alguna que otra vez cuando decía, no me gusta que has puesto los fantásticos, has puesto los personajes al revés, coño, es que me lo tienes que haber dicho tú. Pues yo me imaginaba que iba a ser aquí y allá, dice, no, claro, pero eso me lo tienes que decir tú. Y claro, pero es que el guionista tiene que confiar en la pericia del dibujante, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Si tú le tienes que explicar a un guionista, a un dibujante lo que tiene que hacer, pues es que entonces el dibujante tampoco entiende de cómic, ¿no? De hecho, recuerdo un cómic que hicimos sobre el flamenco y tal, y me tocó una chica que sería muy buena, no lo dudo, que dibujaba muy bien, pero cuando sale el cómic sobre una idea no era una idea era un guión. Yo te mandé un guión de 3 páginas. Tú no supiste interpretarlo. Porque tú no sabes dibujar cómics. Pero es eso, es amar la viñeta, es amar de dónde viene la viñeta. Hay un montón de conversaciones que teníamos con Carlos, ¿vale? Y era sobre la nueva generación, ¿vale? Los que están llegando al TVO. Durante muchísimo tiempo, vale, todos hemos pasado por el tema de yo acabo de llegar al mundo del cómic, soy mejor de lo que hay, ¿vale? Todo lo que viene detrás es mierda, y lo
lo de después vendrá de lo que yo haga, ¿no? El asunto que ese ardor adolescente, que es comprensible, a Carlos le preocupaba mucho porque Carlos tenía un respeto total y absoluto por todos los maestros que vinieron detrás. Pero respeto a niveles enfermizos, de esto corresponde a tal persona, tal. Yo no merezco tal mérito porque esto lo hizo este autor que vino antes que yo. Ese nivel de preocupación de dónde venimos, ¿vale? Y le preocupaba mucho el desprecio total y absoluto que una generación más reciente está teniendo a su historia. No digamos que no le preocupaba que no le dejaba dormir, pero decía... Sí, pero es que ni siquiera era desprecio, era absoluta ignorancia. Exactamente. Esto vaya peor. Claro. Exactamente, él decía, oye, que yo lo que yo hago viene de esto, lo que yo hago viene de esto. Nos subimos en los hombros de gigantes, ¿vale? Y estos gigantes son esta persona, esta persona, esta persona, y a partir de ahí puedes derivar. Pero claro, al ver a una nueva generación que ignora o desprecia de dónde viene, eso le dolía, porque, o sea, no me estás inventando el helado de nata, el helado de nata viene de hace mucho tiempo. Era como, mira lo que ha hecho Mengano, o sea, Mengano lo ha hecho porque esto viene de aquí, ¿no? Y eso explica por qué, por ejemplo, Carlos, cuando ya se convierte en Carlos, la estrella de rock, porque yo siempre he dicho que Carlos es una estrella de rock, por eso explica por qué se lleva tan bien con las generaciones anteriores de dibujantes. Porque hace ese vínculo con Carlos Jiménez, con varios autores antiguos, ¿no? Con Bea tuvo una relación muy, muy intensa los últimos años, porque Carlos amaba la historieta y Carlos conocía de dónde venían las cosas, ¿no? Claro. Y hablando con Jiménez, Jiménez se sorprendía, pero tú entiendes esto, tú me has leído esto. Si tú dibujas superhéroes, sí, yo dibujo superhéroes, pero a mí lo que me gusta es la historieta, ¿vale? Entonces hay por ahí una foto muy divertida de Jiménez, que como sabéis es un fan enorme de Johnny Hazard, de Frank Robbins, él adora a Frank Robbins, y entonces él no tenía los invaders, los invasores de Frank Robbins, y entonces creo que Carlos le lleva el tomo a su casa, y entonces hay una foto de Jiménez entusiasmado mirando al Capitán América dibujado por Frank Robbins, ¿no? Para que veas, si es que todos venimos de lo mismo, ¿no? Pero claro, hay que saberlo, hay que saber de dónde se viene. Entonces lo que no vale es que tú llegues ahora y digas, esa actitud de yo llego y voy a hacer lo que nadie ha hecho porque soy tonto, se da mucho en los recién llegados. Y en literatura no te voy a contar, ¿no? Pero claro, es que hay que saber de dónde viene uno, de dónde vienen los maestros, ¿no? Sí. Y yo espero que, a ver, yo lo vengo notando desde hace algún tiempo. Hay muchísima gente que imita a Carlos. Y yo creo que a partir de ahora habrá muchísima más gente. Ahora decir, si Carlos es Guardiola, ahora empezarán a salir los Xavi y todos los demás. Entonces veremos una explosión del estilo artístico de Carlos, que no serán Carlos, pero se notará su huella como autor. Y eso es muy importante, eso es enormemente importante. Pero era ese respeto total absoluto a decir, mira, esto es de García López, ¿no? Y lo he pillado de aquí. Pero no solo cerrarse ni siquiera al propio medio del cómic. O sea, se abría a todos los medios habido y por haber. O sea, se abría a literatura, al cine, a la música, porque el Carlos Menóvalo me superaba, ¿no? El conocimiento que tenía. Nos daba vueltas en música, de vuelta a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, empezó a hablar de cosas y yo me empezaba diciendo, no tengo ni pajolera idea de lo que estoy escuchando. O sea, pero es que conmigo se cachondeaba mucho, pues yo no tengo ni puta idea de música. Él era un niño del rock, y yo era un niño de los cantautores. Y entonces a mí me daba unas cargas al principio, ya después me dio por imposible porque yo no escucho música, ¿no? Y por ejemplo, él es el primero que descubre, para mí me descubre a Norman Rockwell, ¿vale? Porque Norman Rockwell en el fondo lo que hace son portadas de cómics, absolutamente narrativa, y él tiene la casa, la tenía con cuadros enmarcados de láminas
de Norman Rockwell. Cuando yo vi que él tenía el libro gordo de Norman Rockwell, no paré hasta comprármelo, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y así con mil cosas, ¿no? Porque en cuestión de ilustración, de dibujo, de música, había que escucharlo muy bien escuchado, porque sabía mucho. Os voy a contar una cosa, ¿vale? Que esto lo conoce Desi, pero no quisiera que se quedara solo para mí. Y es una chorrada como un piano, ¿vale? No es nada de revelador, ni nada que os vaya a iluminar vuestras vidas, sino para que compartáis este momento que fue para mí me está doliendo las costillas de risa, por favor, para de una puñetera vez, ¿vale? No, en tiempos casi tocando pandemia y tal, nos fuimos Desi, Carlos, Paquita, yo y un amigo y tal, y nos fuimos a andar por el monte, ¿vale? Y nos fuimos a ver los pinzapos que había en la sierra de aquí en Málaga, ¿no? En la Sierra de las Nieves y tal. Y yo, como soy gilipollas, pues digo, pinzapo, jaja, pinrana, ¿vale? Pues de ese chiste absolutamente estúpido de pinzapo, pinrana, empezamos a derivar y sacamos una dinastía de cantadores de flamenco, Antonio Pinrana padre, Pinranita hijo, no sé. Y estuvimos todo un día con ese cachondeo de Antonio Pinrana padre y Pinranita, y no, pero es que espera, Pinranita luego se casó y tal, pero con en los chistes, la gracia, es donde ves el conocimiento. Y ves el conocimiento que estaba trasladando toda una generación de cantadores de flamenco, los típicos cantadores de flamenco y tal, y lo iba trasladando porque porque Pinranito hijo ganó el Festival de la Mina de no sé en cuánto y tal, y se acabó toda la puta dinastía de cantadores de flamenco y tal. Y yo recuerdo aquella tarde de reírme, decir, para ya por Dios que me duelen las costillas. Y era en el humor que si algo tenía Carlos era humor, se notaba el conocimiento sobre qué hacer chistes, sobre la música, desde el flamenco al folk de los 70, al rock, a todo lo que te dé la puñetera gana. Nunca se anclaba en una cosita, sino que seguía adelante. O sea, era como un pozo de conocimiento. Y el Carlos Melómano, o sea, una de las cosas que lamento es no prestarle más atención de cuando empezó a hablar de música, porque fue con él y con Desi, es decir, pues mira, los Crae. Y yo, hostia, Crae, esto, yo voy a escuchar a Javier Crae, si eso es de viejo. Y tal, mira que habla de viejo. Pero, y contarte, no, es que tal, y luego la Mandrágora y el no sé qué, y pasó con Joaquín Sabina y tal, y es como, boom, no de conocimiento, sino de unir esos conocimientos. Exactamente, de pasión por ese conocimiento. Era como, esto viene de aquí, le viene de allá, y enlazaba, ¿no? Y conectaba. Y te encontrabas tú diciendo, hostia, puedo quedarme aquí 3, 4 horas escuchando de dónde viene este puto párrafo de no sé qué, ¿no? Era impresionante. Pero no, he escuchado a mucha gente. Mira, el otro día, cuando yo hablé allí me cuesta trabajo hasta decirlo, ¿no? Cuando le dije que yo pensaba que la nueva Pantera Negra no iba a ser Shuri, sino que iba a ser la madre, que al parecer no es, pero yo sé que él habría entendido perfectamente por qué se lo decía. Sí. Y voy a decir aquí por qué se lo decía. Porque la madre era Ororo en las quinielas para hacer la película de los X-Men hace 30 años. Hace 30 años. ¿Verdad? Y Pantera Negra se casó con Ororo en los cómics, ¿no? Entonces él lo habría entendido perfectamente, sin decirle nada. O sea, la pilla a la primera. Al vuelo. Yo recuerdo, estábamos un día en el Salón del Cómic, justo cuando estábamos, yo creo que estaban filmando, no sé si era Iberia o ya Los Fantásticos. Y estábamos comiendo unos cuantos en Cataluña, que tú sabes que los andaluces siempre vamos con un poco así a ver cómo nos van a tratar, ¿no? Porque ellos además hablan entre sí en catalán y no se dan cuenta de que tú haces como que no los entiendes, porque si los entiendes, tampoco es tan difícil. Y recuerdo que dice, pues yo he venido en el avión, me dice Carlos, yo he venido en el avión con Niña Pastori.
Y le digo yo, cuando Niña Pastori estaba empezando, ¿no? Y le dije, ¿y cómo es Niña Pastori? Estaba Tony Giral entre los dos. Y dice, zapatillera. Y entonces se me quedé, y se me queda Tony Giral mirando. Y dice, ¿qué ha dicho? Digo, ha dicho zapatillera. ¿Y eso qué quiere decir? Digo, mira, ¿qué quiere decir? Que como es gitana, o parece gitana, es la que vende zapatos en los mercadillos del esto. Se queda así Tony diciendo, joder, ¿tenés un idioma propio? Digo, sí, pero es que además nos conocemos muy bien, con 2 palabras nos entendemos, ¿no? Esa era una capacidad de Carlos, y esa es la complicidad que acabamos teniendo, ¿no? A mí de toda esta historia, con el dolor que nos queda, y me quedan los recuerdos y la risa, pero se me queda en el tintero la última locura que me la propuso hace 2 meses, y me da mucho coraje no haberla podido hacer, porque claro, el desenlace fue tan rápido que no ha habido tiempo para más, pero hubiera sido muy bonito. Dijo, tenemos que escribir un libro entre los dos. Y yo, ¿qué libro? Dice, Nuestra vida. Y le dije yo, Carlos, mi vida es muy aburrida, yo soy Mindún. Dice, no, tú has sido el guionista de Los Cuatro Fantásticos. Y además, tenemos que contarlo así. Entonces empezamos a hablar de cómo queríamos escribir ese libro. Yo tenía ya hasta el título, los niños del pop. Y era haber contado cómo la cultura pop se nos mete y nos cambia la sociedad negra y fea y oscura del franquismo, y nos va encaminando hacia lo que somos hoy. Pero se meten en tapadillos. Entonces nuestros padres ya eran pop sin saberlo. Juanito Valderrama y Dolores Abril ya eran el dúo Pimpinela 40 años antes del dúo Pimpinela. Y Jerry Lewis y Dean Martin es en quienes se están fijando los hermanos Calatrava. Y nosotros no lo sabíamos, pero ya estaban ahí. Había gente que estuvo allí antes que nosotros, que estuvo copiando las cosas y que nos estuvo trayendo. El Estudio 1 era como se llamaba el programa de televisión de teatro de las televisiones de Nueva York, ¿no? Entonces, eso habría sido tan bonito escribirlo, tan bonito ir hilando. Pues mira, esto viene de aquí y esto es de no sé qué. Y la canción de Is the Bicycle de no sé qué viene de no sé dónde, ¿no? Y Sí. habría sido muy bonito contarnos, explicarnos a partir del pop, porque en el fondo nosotros somos niños del pop, siempre hemos dicho que éramos niños de la tele, pero en el fondo somos niños del pop, de la música, de los tebeos. Cuando nosotros empezamos a leer tebeos por ejemplo, nosotros leíamos pues los tebeos apaisados, el Capitán Trueno, Abato, el Cachorro, lo que fuera, ¿no? O Mortadelo. Pero de pronto hay un cambio terrible en nuestra generación, terrible y maravilloso, que es cuando llega Pilot y leemos a Asterix, y leemos a Michel Tanguy, y leemos a Blueberry, y eso nos hace plaf y nos cambia por completo lo que es un tebeo de un país subdesarrollado, como era España, a un tebeo de un país moderno, democrático, donde los autores eran cultos. Y me perdonan lo que voy a decir los magníficos y maravillosos dibujantes y guionistas de generaciones anteriores, pero yo creo que Carlos, o la generación de Carlos, es la primera generación de autores cultos, que llevan un background, que traen un background que no viene solo de la historieta, sino que viene de más sitios, que viene de la literatura, que viene del ensayo. Carlos leía muchísimo ensayo, que viene del cine, que viene de la música. Y eso es muy importante porque trae muchas más cosas, ¿no? Es decir, cuando se dibuja en el TV español un barco y lo llevan 3 tíos, bueno, tú dices, vale, vaya mierda de barco, tío. Ahora, yo estoy seguro que si Carlos dibujara el Capitán Trueno, dibujaría un barco con todos los palos, con todas las velas, con toda la tripulación, con la cagada de la gaviota y con el mejillón pegado en la proa, ¿no? Que eso se nota. Por eso decía yo que Carlos era un universitario o un intelectual, como queramos llamarlo, ¿no? Porque él trae de todo lo que ve a su alrededor, lo trae. Y cuidado, ojo, y Carlos nunca dejó de ser de pueblo. Carlos era un niño de pueblo, era un niño de barrio, un superhéroe de barrio, como yo le contaba, ¿no? Como cantábamos, ¿no? Coño, a ver, que él se hacía las pesas
con un palo de escoba y con 2 botellas de Coca-Cola llenas de arena. ¿Vale? Eso no se le ocurre a nadie. Te vas a un Decathlon y te compras las pesas. Entonces no existía. No, esos Y detalles con de el Carlos. rulito de su padre, que tenía el rulito 40 años, que Carlos decía, si el rulito fue mi padre, bueno para mí, bueno para... Y era No me hemos un enterado de rulito que nada hacía de eso. pesas, que luego yendo de moda, de estas Te modas, duplicas, Desi, te duplicas. Es que no se te oye. Ay, ahora, Ahora sí. Ahora sí. a ver si seguimos. No, Ya, ya no. Que digo que y con un rulito de su padre, que esto lo habrá visto Rafa 1000 millones de veces, como un rulito pequeño, estrecho, con el abdominales, que luego se volvió a poner de moda, de estas modas raras que vuelven, pero que a lo mejor 40 o 50, le decía Rafa, pero ¿cómo haciendo ejercicio con esto? Y decía Carlos, si ha sido bueno para mi padre, hasta para mí. No, una de las cosas típicas, ¿te acuerdas cuando andábamos por el monte y Paqui llevaba su palo que encontré yo por el monte y lo corté con un machete y le di la forma de bastón para que se apoyara y yo siempre decía, no, esto es de un olivo que lo cogió y Carlos decía, esto no es olivo, esto es acebuche. Exacto. Esto es acebuche, ¿no? Eso no se me olvida la puñetera vida y es verdad, era acebuche, pero es que el acebuche es un árbol que le dicen el falso olivo, ¿no? Tú ves las hojas y son casi iguales y tal. Hay que ser muy de pueblo, pero muy de pueblo para diferenciar un palo de acebuche de un palo de olivo. Y Carlos, nada más ver el palo, dijo, acebuche, y acebuche es. Era el conocimiento, de dónde vienes. Lo que hemos dicho antes de los tebeos también estaba en su vida diaria. ¿De dónde vengo yo? Vengo de San Roque. Y en San Roque, el carne combi y todo lo que iba sacando, eso lo tenía dentro, ¿no? Total. De hecho, tenía una calle en Móstoles, tenía Carlos Pacheco, bueno, pero ¿Te duplicas, Desi? No se te oye. ahora mejor Sí. le quisieron poner una avenida en su pueblo y le dijeron, bueno, avenida Carlos Pacheco, y dijo, avenida Carlos Pacheco Perujo. Dice, porque aquí no pongo y se lía. Tengo que poner aquí mis líos. Y fue la condición que le puso al alcalde. Efectivamente. De hecho, los yo últimos muchas veces cuando bajábamos, poníamos en el GPS Carlos Pacheco Perujo, avenida. O sea, solo una vez me eché una multa aquí. yo lo llamaba muchas veces Pacheco Perujo. Oye, Pacheco Perujo, nunca le decía Carlos, Pacheco Perujo. Porque me hacía mucha gracia. No sé si sabéis la anécdota de que yo llego un día no a su casa de ahora, sino al piso que tenían antes. Llego yo con mi coche y cuando voy a aparcar veo una furgoneta grande que pone Carlos Pacheco. Digo, ¿qué ha hecho este que tiene una furgoneta que pone Carlos Pacheco? Aparco un poco más adelante y cuando vuelvo veo que es una furgoneta de un torero. Carlos Pacheco, torero, no sé qué, no sé cuánto. Y llamo ping pong, digo, Carlos, ¿estás metiendo novillero? Yo que desde allí está allá abajo una furgoneta de un torero que se llama Carlos Pacheco. Dice, y no es que se llame Carlos Pacheco, es que ha venido a parar delante de la puerta de mi casa. Sí que me lo contó. Sí, La probabilidad de que el tío aparcara la furgoneta justo delante de su casa, los astros se confabularon. Sí que me lo contó eso, de Carlos Pacheco el novillero. Hay tantas cosas y lo que hemos dicho antes, siempre había, aunque hubieras tenido 30 minutos, 30 segundos que hablar con él, te llevabas una deuda, te llevabas un chiste, te llevabas cualquier cosa, ¿no?
Tan divertido como al principio, que siempre iba de punta en blanco con los trajes de chaqueta. La corbata, Además, de la corbata. el cabrón además lo lucía muy bien, ¿no? Era muy andaluz en ese aspecto. Una ropa elegante la lucía muy bien, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que estaba creando escuela y había otros dibujantes que vestían igual. Y entonces a partir de ahí que cambió y el estilo. a buscar más. Entonces decía, en Marvel nos han dicho que los editores parecíamos nosotros, porque aparece los tíos allí en plan Miami Vice, y dice, y ellos parecían los editores, parecían los dibujantes, y nosotros parecíamos los editores, ¿no? ¿Sabes? Los primeros años, que no sé en qué salón de Barcelona fue, cuando se hacía en el Borne, me parece. Sí. Y se fue fueron Carlos y Salva la Roca, no sé si Paco el Ferri y tal, pero fueron de punta en blanco como autores y tal, y eso despertó un odio, y además yo fui testigo porque yo para aquel entonces era novillero, era fancinero, ¿no? Maletilla, no novillero, maletilla, dile la verdad. Maletilla, era maletilla, y resulta que eso despertó un odio, que se cree esta gente de que va, que no sé qué, porque claro, ahora nosotros estamos diciendo, hostia, pues esta gente que abrió puertas y tal. En aquel tiempo no solo se encontraron las puertas de allí, sino se encontraron con la maledicencia de acá, como de esta gente de qué va, qué se lo cree, qué están haciendo, ¿vale? ¿Qué hacen subvirtiendo el orden estándar que tenemos aquí tan bonito? Fueron muy valientes, ¿vale? Y Carlos, Salva, Pascual, toda esta gente que llegó de primera rompiendo las puertas de aquel entonces, porque aquí se encontraron muchos palos por parte. No había un establishment, digamos, construido, ¿no? Pero sí había un círculo de autores más o menos consolidados y que no les gustaba esta gente de qué va. ¿Qué hacen yendo de corbata? Porque realmente el irse de corbata y de tal, porque recuerdo la foto de corbata de Carlos sin camisa pero con corbata, ¿no? Sin chaqueta pero con corbata y tal, era vamos a darle dignidad al TV de superhéroes. Vamos a demostrarle a la gente que los TV de superhéroes molan. Vamos a... que estoy hablando de tiempos muy antediluvianos. Yo sé que la gente que no escucha ahora le sonará así como a chino, ¿no? Pero el asunto es que para aquel entonces los TV de superhéroes eran la EZ, los objetos, ¿vale? Y a nadie se le ocurría en su sano juicio meterse ahí porque era un terreno vedado y encima no era artístico, no era bonito, no formaba parte de la revista. El haber roto esa barrera y el demostrar a los demás que decirle, oye, esto es digno, o sea, la corbata y el ponerse así, pueden decir, mirad que lo que hacemos es importante y merece tanto respeto como lo que hacen los demás. Que no hay que ir con camiseta de 4 cuartos o con la camisa de mierda que llevamos todos por aquí por los 90 todos nosotros, ¿no? Sino que esto tiene dignidad. Y fue una apertura de ojos a un montón de gente. No abrió puertas, abrió los ojos. Abrió los ojos a decir, esto que hacemos no solo tiene rédito económico, sino tiene un interés artístico, tiene un interés de tal. Y nuestro interés artístico no depende del talento de cómo dibujes, si dibujas mal o bien, sino depende del respeto de donde vienes, de lo que has aprendido, de cómo comulgas mil disciplinas distintas dentro del TVO, en la viñeta. Y el resultado final es la viñeta. No eres tú, es la viñeta, es lo que plasma. Y eso es lo que logró Carlos. Sí, algo que enriquece, yo creo que un poco todo, ¿no? Al final. Sí, sí. Pues, chicos, motivo con estas cosas, pero es que lo lamento. No, pero es que es literal. Me paso de motivo, pero es que es verdad que hizo muchas cosas y eso nunca se lo llega a decir en plan de Carlos, todo ha hecho esto, porque posiblemente me hubiera dicho, anda, carajo. No te creas, yo creo que él era perfectamente consciente de era cómo consciente, cada pero cosa. yo creo que él en el fondo, el halago sincero a calzón quitado, decir, te queremos, Carlos, te mira, vete al carajo. Eso es lo primero, porque somos así, ¿no? Y él era muy para eso, pero yo creo que estos días él tiene que haber estado riéndose de todos nosotros y carcajeándose de todos nosotros y en el fondo mandándonos a hacer puñetas
si es posible, ¿no? Y diciéndole a Stan Lee, espérate, que yo ahora mismo no tengo ganas de dibujar. Vale, estoy convencido. Para viejo. No de la murga. Literal, sí, la verdad es que sí. Nada, es eso, es que era un maestro en los cómics, en la viñeta y también lo era en la vida y así nos ha dejado a todos con una impronta importante y además pues que hemos aprendido mucho de él y seguimos aprendiendo pues, y seguiremos aprendiendo de él mucho tiempo. Y eso pues muestra aquí un poco por lo que habéis hecho, chicos. Nada más que agradeceros que os hayáis pasado por aquí y yo creo que bueno, que entre todos pues sabéis... yo creo que la gente habrá visto un poco cómo es Carlos, ¿no? Y toda la importancia, no solo a nivel cómic, ¿no? Se pueden hacer especiales y contar cómo eso, cómo llegó, cómo empezó, cómo abrió la entrada a muchos dibujantes después y la importancia de todas sus obras, que eso es ya trabajo luego de más temporada de seguir trayendo sus cómics, pero lo importante también de la importancia de Carlos era pues todo esto, ¿no? La persona que era, ¿no? O sea que bueno, pues os tengo que agradecer pasaros, Rafa, Desi, Juan, gracias Jesús también que ha estado por aquí y nada, no sé si queréis cerrar alguna cosita más, decir algún comentario más y bueno, pues nos toca seguir hablando, haciendo y comentando y leyendo sobre todo muchos tebeos. Pacheco Forever. Ahí está. La mejor manera de honrarlo es hacer los mejores tebeos que podamos. Exacto, totalmente. Y que sigue en realidad. Todo lo que dejó de legado en realidad sigue. Sigue vivo también un poco nosotros y seguirá vivo también los lectores, o sea que eso no cabe duda y bueno, pues ahí estará ahora con Stan Lee ahora haciéndole dibujos así de gratis al Yayo, o sea que es lo que hay. Ya lo veremos cuando nos toque ir para allá también, o sea que bueno, pues desde aquí nuestro abrazo a Carlos, nos vemos dentro de muy poquito, ya nos tomaremos unas cañitas, que tengo muchas cosas pendientes contigo y como un poco más que decir, amigos, muchísimas gracias, ya sabéis que está en vuestra casa y nos vemos dentro de muy poquito para hablar de TVOs. Adiós. Gracias a ti. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.